ver la profundidad o altura del árbol, que a la vez nos permitiría saber la profundidad y la altura de un nodo con respecto a otro, ¿ya? Podemos también hacer conteo de nodos, conteo de hojas. Y lo más importante para poder hacer cualquier otro problema, como el de calcular profundidad, conteo de nodo, de hojas y otras cosas, es saber cómo recorrer el árbol, ¿ya? Si yo no sé recorrer un árbol, no sé hacer nada o no puedo dar soluciones, a no ser que sea de milagro, en un árbol binario. El árbol binario en general tiene dos formas de recorrerse, en amplitud o por niveles, como lo ven ahí, o en profundidad. En profundidad, ¿ya? Se divide en tres, que son el preorden, inorden y posorden, ¿ya? Dependiendo de cómo se haga el recorrido en profundidad, ¿ya? ¿Por qué se los llama en amplitud y por qué el otro en profundidad? Porque en amplitud primero agarra un nivel y lo navega completo. Y cuando termina con ese nivel, recién va al otro. También completo. En cambio, la profundidad, independiente de que sea preorden, orden y posorden, lo que hace es cavar tan profundo como pueda por algún lado, y cuando ya no puede ir más por ese lado, retorna un paso y ve si puede cavar por otro lado, que no haya pasado antes. Y ahí continúa nuevamente cavando tan profundo como pueda. Si no pudiera ir por ningún otro lado, retorna un punto más para ver si puede ir por otro lado que no haya ido, y así sucesivamente, ¿ya? Lo interesante de los recorridos en los árboles binarios, y particularmente en los árboles binarios de búsqueda, es que yo puedo reconstruir un árbol a partir de dos de sus recorridos. Puede ser utilizando preorden y inorden, o puede ser posorden y inorden. Fíjense que no se mete en esa reconstrucción el por niveles, y que en ambas reconstrucciones el que se repite es el inorden. O sea, tiene que haber sí o sí el inorden, y el otro puede ser el preorden, puede ser el posorden. Entonces, nosotros, aquí está nuestra interfaz, lo que les decía, o por qué les explicaba un poquitito sobre el uso de interfaces, o en, en la clase previa. La interfase, si se acuerdan, por ejemplo, del comparable que habíamos visto, lo único que hace es esto, definir una lista de métodos, pero fíjense, sin implementación, ¿ya? Y en Java, como no hay herencia múltiple, permite en cierto modo hacer una suerte de simular herencia múltiple si es que alguna vez lo necesitamos, pero más que todo es decir que una clase va a hacer la implementación o va a programar la forma en que trabajan cada uno de estos métodos, ¿ya? O sea que entonces te dirán, ¿para qué simplemente utilizo la interfaz? Acuérdense de la lista. ¿Se acuerdan en el ejemplo? Yo lo declaré como lista y luego primero la instancié como array list y utilicé los métodos que habían disponibles en la interfaz, porque por defecto me va a dejar solo acceder a eso. Pero en los otros métodos propios de la clase ArrayList, solo los puedo acceder si hago un casting para decirle que esa lista es una ArrayList. ¿Ya? Entonces, de esta manera yo puedo intercambiar una instanciación con una clase o con otra, de tal manera que garantizado está que esos métodos deberían estar implementados. Por eso es que en su primer proyecto, ustedes, no importa qué hagan, me tienen que dar la facilidad de yo elegir cuál de los árboles que vamos a aprender a usar yo quiero utilizar en esa corrida, ¿ya? O si en algún momento quiero agarrar y dejar de utilizar ese y comenzar a utilizar otro, ¿ya? Entonces, de alguna manera, ustedes tienen que ver que van a tener una variable definida como un árbol búsqueda, pero que pueden instanciarla con el árbol 1, el árbol 2 o la clase de árbol 3, ¿ya? O 4, dependiendo de cuánto tengamos, ¿ya? Entonces, fíjense que tú tienes lo que habíamos hablado de nuestras operaciones básicas, el insertar, ¿ya? El eliminar, buscar, el contiene, que es casi lo mismo que el buscar, la altura, el tamaño, que es el size, vaciar, saber si el árbol es vacío, el nivel del árbol, y una lista que nos va a devolver los recorridos si usamos la versión 1. Si usamos la versión 2 es casi lo mismo, la diferencia está que aquí, fíjense,
no restringo los dos genéricos, solamente estoy restringiendo la clave, que es el que yo necesito comparar. A diferencia del otro, que fíjense, en el insertar tiene solamente el dato. Acá tengo el dato, que lo hemos llamado clave, más un valor asociado a esa clave. Entonces, cuando yo voy a insertar, voy a proveer esos dos elementos. Cuando voy a eliminar, solo el 1 y él elimina y me devuelve el elemento. Si le doy buscar, busca la clave, si la encuentra, me devuelve el valor. Si voy a saber si una clave está contenida en el árbol, le paso la clave solamente y si la encuentra, me devuelve falso o verdadero. Si hago los recorridos, voy a obtener una lista con las claves en la forma en que he recorrido, sea en orden, preorden, posorden o por nivel. ¿Ya? Entonces, cualquiera de los dos podríamos utilizar. Vamos a estar utilizando esta segunda. ¿Ya? ¿Cómo trabaja la inserción entonces? ¿Alguna consulta hasta ahí antes de seguir? ¿No hay? Voy a seguir entonces. Fíjense que la inserción en árbol binario de búsqueda tiene que garantizar que nuestra búsqueda en ese árbol sea eficiente, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer siempre es que cuando queramos insertar un valor o una clave en un árbol binario de búsqueda, vamos a empezar siempre por la raíz. Si la raíz está vacía, o sea, no hay ningún nodo, se inserta esa clave y su valor en un nuevo nodo y se lo asigna como nodo raíz. Si ya existe la raíz, entonces esa clave se compara con la clave de la raíz, y si esa clave a insertar es mayor que la clave que está en la raíz, entonces yo debo moverme hacia el lado derecho para ver si ahí hay un nodo. Si no hay nodo, ahí se inserta un nuevo nodo con la clave del valor solicitado y se lo enlaza como hijo derecho a la raíz. Pero si ya hay, sigo haciendo lo mismo que hice con la raíz, comparar si es menor o mayor. Si es menor que la clave que hay en la raíz, entonces me muevo hacia la izquierda y hago la misma operación. Si hay un nodo, vuelvo a preguntar por su clave para saber si voy a izquierda o derecha. Y si no hay un nodo, pues ahí creo un nuevo nodo, inserto la clave y su valor en la área correspondiente y lo enlazo al nodo anterior, o si fuera la raíz, a la raíz, como su nodo padre y su hijo de ese nodo. Entonces, esto se va a repetir hasta que yo, ¿qué cosa encuentre? No encuentre un nodo donde yo vaya siendo que me muevo a izquierda o derecha, o hasta que encuentro la clave para saber que ya está almacenado. Porque hay un detalle. En los árboles de búsqueda lo que se busca es saber si existe o no existe un elemento. Entonces, para saber si existe o no existe un elemento, yo no solamente necesito almacenarlo una sola vez. No necesito guardar con repetidos. O sea que en un árbol de búsqueda no hay elementos repetidos. Como vamos a hacer clave de valor, no hay clave repetida. ¿Ah? Eso tómenlo en cuenta. Entonces, si yo voy a armar un árbol con estos elementos, fíjense, en este orden, 75, 60, 43, 68, 90, 70, 85, 22 y 56, al ir insertando en el árbol, puede ser que quede de esta manera, ¿ya? Entonces, permítanme mostrarles algo. ¿Se está viendo la pantalla del navegador? Sí, ingeniero. Sí, se ve, ingeniero. Este enlace, esta URL se las voy a copiar ahí en el chat. ¿Ya? Si ustedes desean usarlo. Les permite un poco ver cómo se comportan las operaciones básicas. Voy a crear el nuevo árbol, ¿ya? Vacío. Entonces, si miro la presentación, el primer valor que yo insertaba es el 75. Entonces voy a insertar. Este simulador trabaja solamente con clave, no usa clave valor, ¿ya?
y solo permite almacenar hasta el número 100. ¿Ya? Si ustedes intentan más, miren, 101, no les deja, ¿ven? Del 1 al 100, por ese caso. ¿Ya? Entonces 75, como el árbol es vacío, entonces crea un nuevo nodo, ese nodo va a ser la raíz. Después insertamos el 60. ¿Ya? Voy a insertar 60. Entonces, ¿ese 60 es menor que 75 o es mayor o es igual? ¿Qué dice? Menor. Entonces, debemos movernos hacia la izquierda. Como a la izquierda de ese 75 no hay nodo, entonces hay que crear un nuevo nodo y enlazarlo con el anterior, que en este caso va a ser el del 75. Y lo mismo vamos a hacer reiterativamente hasta que acabemos de insertar los valores que nos han pedido. Tengo el 43, que seguramente va a ir a la izquierda del 60, ¿ven? ¿Cierto? Tengo el 68, que va a ir seguramente a la derecha a la izquierda del 75, a la derecha del 60. Fíjense. Después tenía el 90. Que va a ir a a la derecha del 75. Después estaba el 70, si no me equivoco. Después estaba el 85. Fíjense que no importa dónde se paren, párense en cualquier nodo. Y siempre en su rama derecha va a haber valores mayores y en su rama izquierda menores. Si ustedes tratan de insertar un elemento que ya está como el 60, por ejemplo, el cajón le va a decir no se permiten vértices o valores o nodos duplicados. ¿Ya? Entonces insertemos otro que no está, 22. ¿Ven? Respeta ese criterio, uno más. ¿Ven? Entonces, esa es la forma en que trabaja un árbol o hace las inserciones un árbol binario. ¿Ya? Entonces, ¿se tiene claro la figura de cómo trabaja la inserción? Sí, ingeniero, Tiene un está claro. ejemplo más. Está bien. ¿Alguien no lo tiene claro? Una pregunta, ingeniero. ¿Podría, podrían trabajar al revés? Un árbol binario, o sea, los mayores a la izquierda y los menores a la derecha. ¿O siempre tiene que ser de esa forma? De poder se puede, no solamente que, por ejemplo, cuando usted ordena una lista, normalmente, ¿cómo lo hace? De izquierda a derecha. Ya de izquierda a derecha, pero